Te envío mi abrazo y mi bendición. Te invito a silenciarte un poco para que puedas escuchar lo que el Señor te está diciendo al corazón. Yo pido al Espíritu Santo para ti y para mí, claro que sí, porque insisto que son mensajes que no sé nada que decir, solo quisiera estar en quietud, solo quisiera estar en silencio. Son misterios tan grandes, tan profundos, que para entenderlo no bastaría todos los siglos y los siglos y los siglos de la humanidad. Pero que me auxilie el Espíritu Santo para que sea Él quien toque tu corazón en este momento, en este día y ojalá en tu vida. Estoy aquí con la imagen de Jesús en la cruz y de la Virgen María también ante la cruz. Espero que estés viviendo profundamente esta Semana Santa y, claro, de manera especial este Triduo Pascual. Yo debo leer la palabra, lo hago cada día. Hoy no puedo leer la Pasión, es bastante larga. Pero voy a leer la primera lectura del profeta Isaías. Y aquí, que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado. Su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenarán de asombro ante él. Los reyes cerrarán la boca porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes, como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le dará una parte entre los grandes y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Al leer a Isaías, es imposible no ver que muchos siglos antes este profeta hablaba de Jesús. Cada aspecto nos lleva a ver, a reconocer ahí a Jesús. Pero espero que tú hoy puedas centrarte en el Evangelio, en la pasión del Señor según San Juan. Cada año se lee una vez la pasión según San Juan y se hace precisamente el Viernes Santo.
por alguna característica especial, indudablemente. Y son muchísimas las que hay especiales. Seguramente no podemos hablar de todas ellas aquí. Pero hay algo que quiero decirte. En la palabra del Señor ya lo hemos meditado, leído en esta Cuaresma. Cuando el Hijo del Hombre se ha levantado en alto, atraerá a todos a Él. Atraerá a todos. Pero ¿cómo puede atraernos este Jesús en la cruz torturado? Es increíble porque es real. Si vemos históricamente, no solo con los textos bíblicos, cómo se maltrataba, cómo eran los látigos con que se destrozaba a las personas que iban a la cruz. Y es realmente una cosa clara que estaba en carne viva, es verdad. Eso no es romanticismo, no es solo Mel Gibson en la película La Pasión de Cristo. Cómo este hombre destrozado en la cruz, que parece ser el mayor fracaso de todos los fracasos, desde el cenáculo en que él está a punto de irse a la cruz, ya los discípulos están pensando también en primeros puestos y otro quiere venderlo y seguramente otro lo negaría. Y en Getsemaní, mientras él sufre los dolores, los más cercanos se duermen. Es frustrante, ¿no te parece? Y llegar a la cruz y siente incluso el silencio del Padre. Ni el pueblo, ni los políticos, ni los religiosos, nadie lo defiende. ¿No te parece bastante frustrante? ¿Cómo puede ser esperanza? ¿Cómo puede ser luz este crucificado, despedazado en una cruz? También voy a las tentaciones del desierto. El enemigo, aquel que pudo vencer fácilmente al primer hombre, la primera mujer, Adán y a Eva. Que el primer acto en libertad que realizaron fue dejarse seducir por el enemigo. Él quiere seducir a todo ser humano y su éxito principal, su triunfo del mal y del pecado sería lograr que el Hijo de Dios también peque, que el Hijo de Dios también se baje de la cruz. Ese sería el éxito, ese sería el triunfo del enemigo. Por eso la palabra del Señor dice que hoy va a ser juzgado el diablo, hoy va a ser juzgado el poder de este mundo, porque en la cruz llega el juicio del diablo. ¿Por qué? Porque aunque el enemigo en boca de aquel ladrón que estaba crucificado al lado de Jesús, el enemigo sigue intentando que Jesús, que el Hijo de Dios, niegue al Padre, que se baje de la cruz, que decida hacer su voluntad y no la del Padre. Y lo intentó en muchos lugares. Por eso, en las tentaciones del desierto, insiste que se alejó hasta una próxima oportunidad. Porque él siempre insistió en desear, en buscar que Jesús hiciera su voluntad y no la del Padre, que era salvarnos a nosotros. Así fuese, yendo hasta la cruz, hasta el extremo. Tentaciones y tentaciones. Y Jesús en Getsemaní dice: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y seguía el enemigo insistiendo, y hay un Jesús en la cruz, en los labios de este ladrón que está a su lado. ¡Ey, demuéstranos que realmente eres el Hijo de Dios! Bájate de la cruz, ¿te das cuenta de esa trampa? Bájate de la cruz, no hagas la voluntad del Padre. Reniega, haz la voluntad del diablo. Bájate. Cuando Jesús muere en la cruz, es el triunfo del Padre, es el triunfo del Hijo y es el triunfo tuyo y mío, porque Él, yendo hasta el extremo, obedeciendo absolutamente al Padre y alejándose de la voluntad del enemigo, le demuestra que alguien puede actuar diferente a Adán y Eva, que alguien sí puede hacer la voluntad del Señor, del Padre, hasta el extremo. Y nos compra de esa manera con su sangre en la cruz. Y ahí es juzgado el mal, y ahí pierde poder el mal. Y es por eso que contemplando la cruz donde Él llegó hasta el extremo, sin pecar, absolutamente en pureza y en verdad, ahí recibimos nosotros también la gracia de esa verdad. Quiere decir que no basta mirar solo la cruz con ese dolor, aunque sí, porque es por nuestros pecados. Pero no solo es eso. Lo que quería el enemigo no era solo golpearlo, no era solo rasgar su piel, no era solo perforarle las manos y los pies y el costado. Esa no era el propósito del enemigo.
El propósito del enemigo era llevarlo hasta el extremo, para que soltara la mano del Padre y tomara la mano del diablo. Pero Cristo venció por ti y por mí hasta el extremo y clavó todos los pecados y las acechanzas de Satanás. Y las veces que Adán, Eva, tú y yo le hemos dicho que sí a Satanás y hemos negociado con él, y demostró que sí es posible hacer la voluntad del Padre hasta el extremo. Y en cada tentación, en cada situación difícil, en cada tentación de pecado, ocurre lo mismo. Es posible que sufras, es posible que decirle que sí al Señor hasta el extremo te traiga desprecio, te traiga rechazo, es posible que te traiga soledad, que muchos se separen de ti, es posible que te traiga bullying, es posible que te traiga cruz, pero al fin y al cabo vencerá el Padre. Y cada vez que, a pesar del sufrimiento, yo soy capaz de decirle a Satanás y a sus obras no, le estoy diciendo que sí al Padre y a su voluntad, me estoy uniendo a la cruz de Cristo y estoy ayudando a que venga la vida a este mundo, la verdad, la justicia, el bien y la vida. En la cruz se junta el dolor porque llegó el Señor hasta allá por nuestros pecados, pero también el triunfo y la gloria, porque Él vino a decir que sí y a renunciar al no de la humanidad, al no de tantos pecados nuestros. Y ahí fue juzgado el príncipe de este mundo y el príncipe del pecado. Quiere decir que en medio de la tristeza tenemos motivo de alegría, motivo de fiesta, motivo de gozo, porque Él fue hasta el extremo, porque nos atrajo en la cruz, porque fue capaz de hacer la voluntad del Padre por ti y por mí. Ahí tirado, dejando que le aten un madero a las espaldas. Si es Dios, ¿qué hace ahí? Porque está ahí. Él quiso morir, atado nuestro peso en sus espaldas. Y tú te ataste a mí, te ataste a mí. Hoy quiero decirte, Señor, que te doy las gracias, que recuerdo mi peso en tus hombros, pues lo único que te ata al leño es tu amor. No puedes dejar de atarte ni de tomarte tan en serio mi pecado. Solo quieres verme liberada. No es un amor de quita y pon, me quieres como un ciego apasionado. Para traernos de la muerte, para arrebatarnos de la muerte del pecado, porque ¿cuál es la paga del pecado? La muerte, dice la palabra, ¿no? La paga, el fruto del pecado es la muerte. Hasta allá habíamos llegado todos por nuestro pecado, pero para atraernos, para traernos de la muerte, Él tuvo que morir y resucitar con todos nosotros. Es por eso que nos atrajo, es por eso que Pablo dice: yo predico a un Jesús, a un Cristo y un Cristo crucificado. Yo también a un Cristo y a un Cristo en la cruz, porque allí venció, porque tuvo que experimentar la muerte para atraernos, para ir por nosotros de la muerte a la vida. Otros ignorando a ti.
A muchos nos toca también pasar por la cruz. Y duele, pero en ella está la victoria. Allí está la victoria. Allí venció el Señor. Y en ella vencemos. Por eso la contemplamos con gratitud, con dolor por nuestros pecados, pero con gratitud. Bueno, yo quiero compartirte que durante el día creo que voy a enviar algunos tonos de presencia para ir iluminando mejor la realidad del Viernes Santo. Si tienes paciencia y quieres, puedes acompañarme en estas reflexiones. Yo te bendigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esperamos tu bendición. Señor, contágiame. Amén, amén. Te amo en el amor del Señor. Vive el silencio de la cruz, pero también la alegría de la libertad que hemos recibido en ella. Acompañamos también a la Madre María. Te envío un fuerte abrazo y nos escuchamos en los tonos de presencia y espiritualmente nos encontramos en el Calvario. Te amo en el amor del Señor. Seguimos orando juntos. Hasta pronto. Unos tontos te atamos a un madero, otros ignorándote, arrastrados por el placer, por la muerte nos dejamos vencer, y tan fuerte es tu amor que no te puedes desatar, y aún conociéndome no me puedes dejar de amar. Hoy quiero decirte, Señor, que te doy las gracias, que recuerdo mi peso en tus hombros, pues lo único que tengo es tu amor. Que el Señor te bendiga. Una vez más, yo aquí, con un tercer tono de presencia, para unirnos al Señor en este día. Insisto, no se trata de hacer pleitesía al dolor, pero sí es importante conocer muchos detalles históricos, no solamente bíblicos, sino otras realidades, para acercarnos al sentimiento del Señor en un día como este. Podemos preguntarnos cómo vive Jesús este trágico martirio, que experimenta al comprobar seguramente en su corazón el fracaso de su proyecto, de ese proyecto de Dios. Él se sintió tan solo, tan abandonado que seguramente sintió que había fracasado. Tanto así que dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Se siente también abandonado de sus seguidores, de los más cercanos, y está en un ambiente totalmente hostil. ¿Cuál es entonces su reacción ante una muerte tan cruel? Quizás no sea fácil ir más allá de lo que dice la palabra. Hay muchas cosas que podemos entender. Entre los primeros cristianos existe el recuerdo de que al final de su vida Jesús ha vivido una lucha interior angustiosa e incluso le ha pedido a Dios que lo libere de aquella muerte tan dolorosa. Eso lo hizo allá, sí, en el monte, en el bosque de Getsemaní. Allá mismo, desde allá, vemos su situación. Es una escena que encoge el alma. En medio de las sombras de la noche, Jesús se adentra en el huerto de los olivos. Poco a poco comienza a entristecerse, a angustiarse.
Luego se aparta de sus discípulos buscando, como es su costumbre, un poco de silencio y paz. Pronto cae al suelo y se queda allí en el suelo tocando con su rostro la tierra. Los textos tratan de sugerir su abatimiento con diversos términos y expresiones. Marcos, por ejemplo, habla de tristeza. Jesús está profundamente triste, con una tristeza mortal. Nada puede poner alegría en su corazón. Una queja se le escapa. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Se habla también de angustia. Jesús se ve desamparado y abatido. Un pensamiento se ha apoderado de él. Va a morir. Juan habla de turbación. Jesús está desconcertado, roto interiormente. Lucas subraya la ansiedad. Lo que experimenta Jesús no es inquietud ni preocupación, es horror ante lo que lo espera. La carta a los Hebreos dice que Jesús lloraba. Al orar le saltaban las lágrimas. Desde el suelo, Jesús comienza a orar. La fuente más antigua recoge así su oración. Abba, Padre, todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. En este momento de angustia y abatimiento total, Jesús vuelve a su experiencia original de Dios. Abba. Con esta invocación en su corazón se sumerge confiadamente en el misterio insondable de Dios, que le está ofreciendo una copa tan amarga de sufrimiento y muerte. No necesita muchas palabras para comunicarse con Dios. Tú lo puedes todo. Yo no quiero morir, pero estoy dispuesto a lo que tú quieras. Tú lo puedes todo, Señor. Jesús no tiene ninguna duda de eso. Podría hacer realidad su reino de otra forma que no entrañara este terrible suplicio de la crucifixión. Por eso le grita su deseo: aparta lejos de mí esta copa, no me la acerques más, quiero vivir. Tiene que haber otra manera de que se cumplan los designios tuyos, Señor. Hace unas horas, al despedirse de los suyos, él mismo estaba hablando con una copa en sus manos de su entrega completa al servicio del reino de Dios. Ahora, angustiado, pide al Padre que le ahorre esa copa. Pero está dispuesto a todo, incluso a morir si eso es lo que el Padre quiere para la salvación, llegar al extremo. Que se haga lo que quieras tú entonces, Padre. Jesús se abandona totalmente a la voluntad de su Padre en el momento en que se le presenta esta situación como algo incomprensible. Lo que le aflige es sin duda tener que morir tan pronto y de una forma tan violenta. La vida es el regalo más grande de Dios. Para Jesús, como para cualquier judío, la muerte es la mayor desgracia, pues destruye todo lo bueno que hay en la vida y no conduce sino a una existencia sombría en el Sheol. Tal vez su alma se estremece aún más al pensar en una muerte tan ignominiosa como la crucifixión, considerada por muchos como signo del abandono y hasta de la maldición de Dios. Pero todavía hay algo más trágico para Jesús. Va a morir sin ver realizado su proyecto. Ha vivido con tal pasión su entrega. Está tan identificado con la causa de Dios que ahora su desgarro es más horroroso. ¿Qué va a hacer del reino de Dios? ¿Quién va a defender a los pobres? ¿Quién va a pensar en los que sufren? ¿Dónde van a encontrar los pecadores la acogida y el perdón de Dios? La insensibilidad y el abandono de sus discípulos lo hunden en la soledad y la tristeza. Su comportamiento le hace ver la magnitud de su fracaso. Ha reunido en su entorno a un pequeño grupo de discípulos y discípulas. Con ellos ha empezado a formar una nueva familia al servicio del reino de Dios. Ha elegido a los 12 como número simbólico de la restauración de Israel. Los ha reunido
en esa reciente cena para contagiarles su confianza en Dios. Ahora los ve a punto de huir, dejándolo solo. Todo se derrumba. La dispersión de los discípulos es el signo más evidente de su fracaso, quizás. ¿Quién los reunirá en adelante? ¿Quién vivirá al servicio del reino de Dios? La soledad de Jesús es total. Su sufrimiento y sus gritos no encuentran eco en nadie. Dios no le ha respondido en este momento. Sus discípulos duermen. Apresado por las fuerzas de seguridad del templo, Jesús no tiene ya duda alguna. Va hasta el final y se siente solo. El Evangelio deja entrever esa soledad. La atención de los habitantes de Jerusalén y de aquella multitud de peregrinos que llena las calles no está en aquel pequeño grupo que va a ser ejecutado en las afueras de la ciudad. En el templo, todo es agitación, todo es prisa. A esas horas miles de corderos están siendo sacrificados en el recinto sagrado. La gente se mueve rápidamente, rematando los últimos preparativos para la cena pascual. Solo quienes se encuentran en su camino con el cortejo de los condenados a pasar o se ven obligados a pasar cerca del Gólgota prestan atención, como es habitual en las sociedades antiguas. Son gentes familiarizadas con el espectáculo de una ejecución pública. Sus reacciones son diversas: curiosidad, gritos, burlas, desprecios y algún que otro comentario de lástima. Y ahí está el Señor. Jesús muere en una soledad casi total. Ha sido condenado por las autoridades del templo y el pueblo no lo ha defendido. Los suyos han huido. A su alrededor solo escucha burlas y desprecio. A pesar de sus gritos al Padre en el huerto de Getsemaní, Dios no vino en su ayuda y él aceptó su voluntad. ¿Por qué? Jesús llama a Dios a Abba. Es esa expresión familiar. Le llama Elohí, Dios mío, como todos los seres humanos. Su invocación no deja de ser una expresión de confianza. Dios mío, Dios sigue siendo su Dios a pesar de la soledad que él siente. Jesús no duda de su existencia ni de su poder para salvarlo, ni de su compañía aunque él no la sienta. Se queja de su silencio. ¿Dónde está? ¿Por qué se calla? ¿Por qué siento este abandono precisamente en el momento que más le necesito? Jesús muere en la noche más oscura. No entra en la muerte iluminado por una revelación sublime. Muere con un ¿por qué? En sus labios. Ahora, todo queda en manos del Padre. Más humana, sin brillos ni adornos, sin la hermosura que luce en muchas iglesias, museos, coronas y joyas que nos adornan. Quiero la cruz, como fue en tu historia, en aquel tiempo y circunstancia. Cruz dura y pesada, cruz amarga y de sangre manchada, cruz fracasada pero cruz de vida llena, cargada de entrega, perdón y misericordia. Más humana, quiero tu cruz más humana, para que sea sacramento de amor y esperanza. Más humana, quiero tu cruz más humana, para que sea signo de tu alianza. Hoy que la palabra no asegura nada, más humana, quiero tu cruz más humana, para que nos muestre tus entrañas compasivas y divinas. Más humana, y que señale la Pascua. Más humana.
descubrir al Cristo crucificado, también en tantos que sufren hoy en el mundo y que de igual manera sienten soledad. Por la vía dolorosa, triste un día en Jerusalén, los soldados abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Le sangraban las heridas que por mí Jesús sufrió. Las espinas desgarrabanle su sien, pero más inmenso fue su amor por quienes él iba a morir. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Cargando su cruz a cuestas, mi Señor Jesús subió a la cumbre del Calvario con valor. Mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue él quien quiso ir por su amor, por ti y por ti y por mí. Y te bendigo y te pido también la bendición para mí. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Esperamos tu bendición. Su sangre vertió con profundo amor por salvar al mundo de condenación. Amén, amén, gracias. Y gracias por unirte conmigo en estos tonos de presencia y unirnos al Señor de la Virgen María. Te amo en su amor. Hasta pronto. Vino Cristo, Rey y Señor, y fue él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir.